Muy bien, vamos a abordar las propiedades de la materia y las leyes de los gases, algunos conceptos que debemos tener en cuenta. Antes de ello, una reflexión. Si millones de personas vieron caer una manzana, ¿qué hizo diferente a Newton? ¿Sería que fue el único que se preguntó por qué caía esa manzana? La invitación es a que usted pregunte por qué ocurre cada cosa. Lo cuestione en un sentido formativo, para que pensemos en la evolución. Bien, estuvimos hablando de los compuestos químicos. Para hablar de esos compuestos químicos, pues recurrimos primero a conocer un poco nuestra tabla periódica y concluimos que todo lo que está constituido en el universo está formado por esos elementos químicos, y esas sustancias o compuestos pueden ser orgánicos o inorgánicos, como el caso de acá, cloruro de sodio, algunas características que todos los elementos de la tabla periódica pueden participar en la formación de esos compuestos inorgánicos. Están presentes todos los enlaces dependiendo de la sustancia química. Puntos de ebullición y puntos de fusión son altos. Un gran número de ellos son solubles en agua, como tenemos aquí nuestro ejemplo de el cloruro de sodio. Habíamos quedado por acá en el cual planteábamos las diferentes reacciones para formar esas sustancias que poseen las funciones de químicas inorgánicas. Habíamos quedado en esta parte de la formación de sales, como esa que tenemos acá, cloruro de sodio. Algunos ejemplos por acá: yoduro de potasio, una sal; el amoníaco, un hidruro; bicarbonato de sodio, una sal. Por otro lado tenemos los compuestos orgánicos, en el cual decimos que se presenta como elemento principal el carbono, y esos átomos de carbono están unidos mediante enlace covalente, que es una característica de estos compuestos orgánicos. Los principales elementos que participan en la formación: el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre. También participan algunos de estos halógenos que pertenecen al grupo 7A de la tabla periódica, y otros elementos químicos en una menor proporción. Puntos de fusión y de ebullición son bajos, y la mayoría de ellos son insolubles en el agua. Piense en el petróleo y sus derivados y en los aceites. Algunas de las funciones que están presentes en estos compuestos orgánicos: alcanos, un gran grupo que son los hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos cíclicos, hidrocarburos aromáticos, derivados halogenados. Hay otro gran grupo que son los compuestos oxigenados. Entre ellos tenemos los alcoholes, cetonas, ácidos, como el ácido fórmico, por ejemplo. Compuestos nitrogenados: aminas, nitrilos, nitrocompuestos. Compuestos órganos sulfurados: alcano, tioles, tiofenoles, sulfuro, tioéter, ácido sulfónico, sulfona. Por acá tenemos pues sus respectivas grupos funcionales. Ejemplos: la lactosa, benzocaína, formol, algunas de las moléculas presentes y que tenemos a mano en nuestra casa, en nuestra cotidianidad, en nosotros mismos: proteínas, vitaminas, aminoácidos, aceites, petróleo y sus derivados. Acá podemos encontrar vitaminas en las frutas, proteínas en las carnes. Abordando nuestra materia y los estados, decimos que la materia está constituida por átomos, que es la mínima parte de la materia que conserva sus características. Esa materia posee unas propiedades, unas que son generales o extrínsecas
y otras que son intrínsecas o específicas. Dentro de estas intrínsecas o específicas encontramos unas que son físicas y hay otras que son químicas. Miremos estas generales. Dependen de la cantidad de materia. No nos sirve para diferenciar una sustancia de otra y está presente en cualquier tipo de materia. ¿Cuáles son? La masa, el volumen, el peso. Recordar que peso es diferente de masa. Dureza, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad. Por acá tenemos las específicas o intrínsecas. No varía con la cantidad de masa. No son comunes a todo tipo de materia. Dentro de estas, entonces decimos que unas son físicas y otras son químicas. Cuando hablamos de químicas, hablamos de transformación de la materia, reacciones químicas y mencionamos oxidación, putrefacción, combustión, fermentación. Dentro de las físicas, entonces hablamos densidad, elasticidad, solidificación, punto de ebullición, solubilidad, las que son percibidas por los órganos de los sentidos u organolépticas, color, olor, sabor, textura, la conductividad térmica y eléctrica. Nos sirvió para determinar de manera experimental la diferencia entre una sustancia unida mediante enlace covalente o enlace iónico. Puntos de fusión, el estado físico, coloidal, sólido, líquido, gaseoso. Nos centramos en nuestro estado gaseoso porque vamos a hablar de gases. Esos cambios de estado dependen principalmente a variaciones de la temperatura. A medida que se incrementa la temperatura, una sustancia va pasando de un estado a otro y también interviene la presión. Entonces, en nuestro estado gaseoso nos vamos a centrar y hay unas variables que afectan el comportamiento de esos gases: la presión, la temperatura, el volumen, la masa, la densidad, la cantidad de materia. Antes de continuar, recordando algo de matemáticas, cómo despejamos la X en una ecuación sencilla. Tenemos acá el planteamiento de una igualdad. Entonces, para despejar la X, la cantidad que está acompañándola, en este caso el 10 que está sumando, pasa a restar al otro lado y de esa manera ya obtenemos el valor de X. Relacionado con lo anterior también, la regla de 3. Tenemos una incógnita, hacemos nuestro planteamiento y en este planteamiento debemos tener magnitudes idénticas en la misma columna. Volquetas con volquetas, metros cúbicos con metros cúbicos. Luego planteamos una igualdad de productos, despejamos la X como lo planteamos en el ejercicio anterior. Este que está multiplicando pasa a dividir y ya obtenemos nuestro resultado, tenerlo presente. Entonces, esas variables, tenemos por acá la presión. Se define como la magnitud que relaciona la fuerza sobre una superficie. Como fórmula tenemos entonces que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre un área específica. Este instrumento, ¿para qué se emplea? Pregúntenle a sus papás si no lo conocen. Y por último, si no le responde el papá, puede consultar. Se miden barómetros o manómetros según sea el caso. Unidades de medida: atmósfera, milímetros de mercurio, Torricelli, pares. Para ello empleamos por acá barómetro para medir la presión de la atmósfera. En la fábrica se utiliza este manómetro para medir presión de esos gases.
En el consultorio se utiliza tensiómetro, que puede ser de varias calidades. Equivalencias: una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torricelli o a 1,01325 bares. Dependiendo de la altura, varía esa presión atmosférica. ¿Cómo varía el punto de ebullición del agua con la altura? Porque alguna vez usted siente que se ahoga en las alturas. Y aquí viene entonces nuestro desafío: expresar las siguientes presiones, ya sea en torricelli, bares, atmósferas o milímetros, según sea el caso. Para esto, entonces vamos a emplear esto que ya conocimos, nuestra regla de 3. Bueno, vamos ahora con la temperatura. Es producto del movimiento de las partículas de energía cinética promedio y se tiene como base de medida Kelvin. Kelvin es una unidad de medida de temperatura y aquí tenemos las más empleadas: la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Aquí están sus equivalencias. Mire cómo varía el cero absoluto acá en estos momentos, cómo varía la medida del punto de congelación. 273 Kelvin equivale a 0 centígrados, equivale a 32 Fahrenheit. Teniendo en cuenta esas fórmulas, entonces viene el desafío 21. Convertir esas temperaturas a Kelvin y a Fahrenheit. Nos le están dando en centígrados, entonces empleamos estas fórmulas. Volumen, entonces nos dice que es el espacio que ocupa un cuerpo y tenemos diferentes unidades de medida. Decimos que 1 litro equivale a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Mire el recibo del agua en su casa a ver cuántos metros cúbicos están consumiendo o cuántos litros están consumiendo. Cuando llueve, nos hablan cuando hay precipitación, nos dice la cantidad de milímetros de agua que caen. ¿A qué equivale eso? A que en un milímetro de agua equivale a que el equivalente a 1 metro cúbico cae 1 litro de agua, para que se haga una idea. La masa expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La medimos en gramos o kilogramos. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, 1 libra equivale a 454 gramos. Libra inglesa. La densidad nos relaciona la masa con el volumen. Equivalente por acá. Miramos que en este caso, magnesio, aluminio, titanio, cobre y tungsteno, en el sentido de densidad, este ocupa menor volumen, este ocupa mayor volumen. Aquí viene el desafío 22, completar este cuadro. Si usted quiere, pues aquí sería en centímetros cúbicos, aquí en gramos, aquí en centímetros cúbicos, o si quiere, lo trabaja en libras o en litros. Y de la cantidad de materia abordaremos más adelante, que ya hemos mencionado esto de moles. Y finalmente, el desafío 23, continuar con consultas complementarias en diversas fuentes, continuar el glosario contextualizado y reforzar conceptos previos. Como siempre, sigan siendo felices, que la familia Mosquera Barahona se los dice,
y por todo pregúntese ¿por qué? Tell me why.